entre las alteraciones retinianas y el aumento de las cifras tensionales medias. Otros factores asociados a esto es edad avanzada, los pacientes que ya comienzan a presentar arteriosclerosis y el tiempo de evolución. Por eso les mencionaba, cuando nosotros captamos un paciente con hipertensión, es necesario en la evaluación previa, en la anamnesis, desde cuando la padece, qué está tomando, ha sido controlado o mal controlado durante este tiempo, si es solo un medicamento, si son varios medicamentos, si tiene alguna otra patología. ¿Okay? Todo esto es muy importante. Las alteraciones retinianas secundarias a la hipertensión son dependientes de la duración, de cuánto estamos hablando de que el paciente debutó con ello, la gravedad, el estadio previo de los vasos, de cómo se encontraban esos vasos retinianos y la rapidez de la instauración de la patología, cómo lo presentó el paciente, fue crónico, abrupto, tuvo una pérdida de la agudeza visual súbita o fue progresiva. La importancia de esto es que en ciertas ocasiones la hipertensión, bueno, como sabemos, es silenciosa, es subdiagnosticada, maltratada, y según la NHANES, que era en Health and Nutrition Statistics, es que las personas más o menos entre 18 y 74 años, un 68.4% saben que son hipertensos, y un 53.6% reciben tratamiento. Solo el 24.7% están controlados de la manera adecuada. La importancia real de esto, y que quiero que nosotros tengamos bastante en cuenta, es que diversos estudios han indicado que los hipertensos con una retinopatía tienen una tasa más elevada de mortalidad y de morbilidad relacionado con eventos cardiovasculares. Perdón, disculpe, la doctora tenía problemas de entrar, pero vale. Bien, entonces, cuando hablamos, disculpen la interrupción, diversos estudios han indicado que los hipertensos con retinopatía tienen una tasa más elevada de mortalidad y morbilidad relacionada con eventos cardiovasculares. Es ahí la importancia de nosotros, el hecho de poder saber diagnosticarlo y a tiempo, ¿verdad? Y de esta manera hacer un diagnóstico adecuado en un momento oportuno, ya que posteriormente pues, la tasa de mortalidad es más elevada. Si nosotros lo captamos y llevamos a este paciente de la mano, obviamente vamos a tener una disminución de este riesgo. La circulación retinal, los vasos arteriales tienen una estructura característica de arteriol y poseen eficientes mecanismos de autorregulación, lo que nos da esta diferencia en la forma en que la retina puede controlar de cierta forma el flujo. Entonces, en la integridad, la importancia de la integridad del endotelio de los capilares reside en la barrera mastoretinal interna. Entonces, hay bastantes mecanismos de autorregulación que se poseen y por lo tanto, eso es lo que hace la diferencia a nivel retiniano. A nivel coroideo, las capilares son fenestrados y podrían ser estimulados directamente por moléculas como la angiotensina 2. Entonces, ahí tenemos que tomarlo en cuenta para conocer acerca de la fisiopatología posteriormente y saber por qué se da las manifestaciones clínicas y saber qué es lo que vamos a hacer posteriormente. Sabemos que existe la retina, a nivel de la retina, arteria y vena se relacionan íntimamente. Y la hipertensión arterial, llamada esencial o privaria, es lo que nosotros normalmente conocemos, es una condición patológica que se caracteriza por la disfunción endotelial, que posee influencia sobre la morfología y estructura y el tono a nivel de los vasos, produciendo vasoconstricción y estrechamiento de las pequeñas arterias y arteriolas en el lecho vascular periférico. Lo que pasa es que las arteriolas comparten similares propiedades embriológicas y anatómicas, como lo mencionaba al inicio, con microcirculación cerebral y coronaria. Entonces, mediante la oftalmoscopía, nosotros podemos observar el estado fácilmente y traspolarlo. Vamos a entrar un poco acerca de la fisiología y la fisiopatología, de cómo se da. Recordar ciertas cosas que yo sé que manejan, solo vamos a recordar algunas de ellas y para entender posteriormente cómo se comporta a nivel retiniano y qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos fueron ayer? Recordemos que desde el punto de vista práctico, el árbol arterial retiniano en esencia es arteriolar. Pues la arteria central de la retina, lo que pasa es que hay una disminución del calibre, aproximadamente 100 micras al momento de ingresar a nivel de esto. Se transforma, para transformarse en arteriolas y perder prontamente las capas musculares. Lo que pasa es que hay una desaparición de la membrana elástica interna.
Entonces, recordemos que existen los pericitos, que son los elementos contráctiles que sobresalen en la superficie de los capilares retinianos. Eso es lo que hace su efecto de bomba, ¿verdad? Lo que hace confusión contráctil, ¿verdad? El bombeo al nivel del paso sanguíneo dentro de la red capilar retiniana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de realizarse este proceso que se llama autorregulación, que como les mencionaba, eran los mecanismos de defensa retinianos, según el cual la propia retina lo que hace es controlar la presión a nivel de los vasos. Este fenómeno pues juega un rol importante en este momento, rol importante a nivel del tejido cerebral y retiniano, cuyas tasas metabólicas son muy elevadas, ¿verdad? Las demandas de oxígeno. Y lo que hacen es como un sistema de protección. ¿Por qué? Porque hay una fluctuación de este flujo sanguíneo cuando existen estos elevados picos de presión arterial. Entonces, ahí cuando comienza a haber un desequilibrio en estos mecanismos de autorregulación. La retina, lo más importante a nivel retiniano es el endotelio capilar y los elementos contráctiles que posee. Las células que tienen un papel primario en la modulación local de la función y estructura vascular, existe cierta liberación de diversas sustancias, ¿verdad? Vasoactivas, que lo que hacen es que se tiene la capacidad de hacer tanta constricción y dilatación, ¿verdad? Y ciertas investigaciones sugieren que estas sustancias lo que pasa es que tienen el potencial de hacer injerencia sobre este proceso de autorregulación endotelial de los vasos retinianos y coroideos. Y cabe destacar el segundo elemento importante a nivel retiniano, que son los elementos contráctiles a nivel de la pared arteriolar. Cuando existe este periodo de isquemia y que existe este periodo de lesión a nivel endotelial, existe la alteración a nivel estructural y por lo tanto perdemos estos elementos contráctiles, por lo tanto ya no podemos hacer ese rol de autorregulación que normalmente sabemos que ocurre, como lo mencionamos. Continuando con la fisiopatología, a nivel de hay diferentes fases, fases vasoconstrictivas, fases exudativas, que vamos a ver un poquito más adelante, y cuando hablamos de la fase vasoconstrictiva, es que existe el estrechamiento arteriolar, que es a nivel focal, puede existir a nivel focal o generalizado. Hay una edema de la pared a nivel del vaso, existen zonas que ya inicia la fibrosis, y existen ciertos comportamientos que se les hace conocer como cambios de cruces arteriovenosos. Entonces, cuando hablamos acerca de retinopatía hipertensiva, existen alteraciones arteriales, existen alteraciones a nivel venoso, que son los estrechamientos, reflejo arterial en hilo de cobre o de plata, que vamos a explicar un poco acerca de qué significa eso y que tiene mucho interés que lo lleven a casa y que podamos, cuando hagamos la oftalmoscopía, podamos diferenciar algunas cosas. Existen los cruces arteriovenosos y a nivel venoso, la dilatación, tortuosidad, igual los cruces. Cuando hablamos acerca de la alteración en el parénquima, existen hemorragias retinianas, preretinianas o intrarretinianas, dependiendo de dónde estén, los exudados retinianos, que pueden existir exudados duros o exudados algodonosos, que ya estos indican un mal pronóstico por la capa de donde proceden. Vamos a hablar un poquito más adelante. Las alteraciones que existen a nivel de hipertensión, a nivel de los vasos retinianos, se producen a través de dos vías, la vía de la hipertonía y la vía de la esclerosis. Cuando hablamos acerca de la vía de la hipertonía, es pensando en eso, da lugar a vasoconstricción, hiperplasia muscular, necrosis fibrinoide como una respuesta automática y generalizada que existe de la hipertensión ante la hipertensión arterial. Y cuando hablamos acerca de la vía de la esclerosis, es por acúmulo de material hialino a nivel de la íntima y en la capa interna elástica que se extiende hacia la túnica media. Entonces eso se asocia como más o menos a una atrofia de la capa, que esta atrofia se sustituye por material hialino. Esto le va a dar cierta coloración también a los vasos, que es lo que ya vamos a ver. Y esto hace como un proceso denominado que conocemos como arteriosclerosis, con lo que la arteria se vuelve un poco más rígida, dejando de ser contráctil, lo conocemos. La dilatación de las arteriolas precapilares y existe una disrupción focal de la barrera hematorretiniana. El incremento de la permeabilidad que existe a nivel de estos vasos, obviamente nos da el trasudado, ¿verdad? Y es la lesión más precoz que podemos tener. Las manchas isquémicas retinianas profundas, que se deben a la isquemia focal aguda de la retina, profunda por oclusión de las arteriolas terminales. Como sabemos nosotros, todo esto es un efecto dominó.
Entonces, inician con estos pequeños cambios estructurales y por lo tanto vamos a tener unas secuelas, unas consecuencias. Dentro de la fase exudativa, cuando existen estos picos bruscos del aumento de la presión arterial y vasoconstricción arteriolar, que son estas fluctuaciones que ya no tenemos el mecanismo de autorregulación porque está en desequilibrio o está alterado, entonces vienen las alteraciones. Oclusiones arteriolares retinianas precapilares, hay necrosis de músculo liso, vasodilatación focal, daño a nivel endotelial, y como hay daño a nivel endotelial, a nivel de la estructura y pared, entonces aumento de la permeabilidad y vienen los exudados. Igual hay alteraciones a nivel de la barrera hematorretiniana que nos dan las hemorragias. Cuando hablamos acerca de la retinopatía hipertensiva o los cambios que ocurren únicamente a nivel retiniano, se manifiesta sobre todo en los signos que recaen sobre las arteriolas, las únicas que son visibles en este momento. Las arteriolas coroideas y el nervio óptico no son susceptibles a la observación directa como tal, ¿verdad? Ya que están debajo del ETR. Y estos cambios se conocen genéricamente como angiopatía hipertensiva total, por la alteración que hay a nivel vascular. Esto me interesa bastante que nos fijemos en las imágenes debido a que los hallazgos clínicos, desde los más sutiles a los más evidentes que podamos encontrar en estos pacientes, es necesario detectarlos para saber que nosotros debemos de hacer un adecuado control y enviarlo a la evaluación con el oftalmólogo. Dentro de ellos, el estrechamiento arteriolar. Si nosotros sabemos que el calibre, ¿verdad? Arteria-vena y la relación que debe existir, vemos que existe un estrechamiento. Incluso se pueden contar cómo se ve ligeramente el calibre de los vasos y cómo se ve el estrechamiento en los mismos. Hay otras lesiones que esas también vamos a explicar un poquito más adelante. Pertenecen a la fase inicial aguda de vasoconstricción, el estrechamiento, y luego a la fase crónica que existe en la esclerosis. Y de acuerdo a los estudios histopatológicos, estos últimos, o sea, los de la fase crónica de la esclerosis, se relacionan con la elevación sostenida de la presión arterial. Entonces vemos desde cambios muy sutiles y que fueron como en los picos abruptos que tenemos de las presiones arteriales hasta que ya sabemos de que esto es algo crónico, de que ha tenido elevación de la presión arterial sostenida. Y en adición, un grupo de lesiones se expresan por signos oftalmológicos en el tejido retiniano que engloban algo que llaman retinopatía hipertensiva propiamente dicha. Recuerdan que ya mencionamos que era una angiopatía hipertensiva, no estaba instaurada como tal, vamos a la retinopatía hipertensiva propiamente dicha, que pertenece a la temida fase exudativa, que hablamos un poquito en la fisiopatología, o de aceleración de malignidad de la hipertensión. Sabemos que este paciente ya es algo crónico, que ha tenido presiones arteriales sostenidas elevadas. Y partiendo de una arteriola normal, a través de cuya pared invisible normalmente es transluciente, puede observarse lo que pasa aquí es la columna de sangre y en cuyo domo se refleja la luz del oftalmoscopio. Entonces se ve como un característico hilo, ¿ok? Como un reflejo o lista axial que lo que ocupa es entre 1/3 o 1/4 del calibre, dependiendo de la que tenga. Y lo que pasa es por efecto de diversas injurias a ese tejido, entonces particularmente las presiones arteriales sostenidas, entonces se inician cambios orgánicos a nivel de la pared, lo que hace que se vuelvan un poco más opacas. La pérdida de esta translucencia de la pared y la progresiva opacidad cambia acerca de la visibilidad, o como se ve, acentúan el brillo arteriolar axial, que se vuelve un poco más nítido, pero ocupa la mitad del calibre arteriolar. Eso se ve como un hilo o alambre de cobre, o en hilo de cobre, donde la densidad de la pared se incrementa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que en la fisiopatología habíamos hablado de que había hialinización, ¿ok?, de la íntima? Entonces, esto ocurre y hay una proliferación o hipertrofia a nivel de la túnica media, la calidad del reflejo cambia y se amplía y adquiere como un aspecto, menciona la literatura, de cobre pulimentado. Y las arteriolas en hilo o alambre de plata, entonces esas como ya tienen una máxima visibilidad, como se denotan. Los hilos de cobre es un poco más sutil, hay que saber conocerlo para poder detectarlo, pero cuando nosotros ya tenemos un hilo de plata, que es donde toda la pared ya está opaca, visible y blanquecina, lo que pasa es que tiene este aspecto blanco mate y en plata no pulimentada, como lo menciona la literatura.
Aquí vemos un típico hilo de cobre. ¿Cómo se puede observar? Ven el reflejo o la diferencia que existe entre estas, que hay como una luminosidad, ¿ok? Todo por cómo ha cambiado. Y en esta que se ve la pérdida de transparencia de la columna de la sangre, que son los vasos en hilo de plata. Si ven, ya es totalmente blanquecino mate, un poco más evidente, ¿verdad? En los pacientes. Aquí vemos también arteriolas en hilo de plata, ¿okay? ¿Cómo se ve? Y el estrechamiento arteriolar. Sabemos que este calibre no es el normal, ¿ok? Y que cómo se ven las arteriolas también, cómo han cambiado su luminosidad y cómo se pueden observar totalmente. Cuando nosotros hablamos incluso los hallazgos clínicos, también debemos de recordar que hay pérdidas de la capa de fibras a nivel del nervio óptico. Entonces, pueden haber también agudezas visuales bastante bajas, dependiendo de cómo se comporte, cómo esté evolucionando la patología, ¿verdad? Y trasudados periarteriolares intrarretinales focales, como se ve. Recordemos que aumentaba la permeabilidad por la isquemia, entonces esto dejaba que se produjera un trasudado, y pueden haber también exudados, dependiendo si son duros o blandos, si son infartos a nivel de la capa de fibras nerviosas o si son por acúmulo de material lipoproteico. Cuando hablamos de los cruces arteriovenosos, también forman parte del proceso de la cronicidad. Recordemos que en una fase inicial teníamos el estrechamiento, la alteración a nivel vascular, la angiopatía hipertensiva, y posteriormente, cuando va más avanzado, entonces ya podemos ver este otro tipo de cambios. El proceso de cronicidad, los cruces arteriovenulares patológicos de diversa severidad y alteraciones en el curso, no solamente el curso de trayecto de las arteriolas, la rectificación de los vasos, lo tortuosos que están los vasos. Nosotros sabemos, estudiamos o vemos bastantes fondos de ojo y vemos todos normales. Sabemos identificar cuando ya existe alteración a nivel de la vasculatura, cuando ya existen, aunque sean esos cambios sutiles. Yo sé que hay que adquirir la pericia, pero si nosotros nos ponemos a ver más fondos de ojo, y vemos estos pacientes hipertensos y tratamos de dilucidar, van a ver que algunos pacientes que llevan bastante tiempo, que están muy mal controlados, tienen estas alteraciones. Hay envainamiento vascular y cruces a nivel blanco. Desde el punto de vista histopatológico, este estrechamiento es un reflejo del engrosamiento que existe o de la esclerosis a nivel de la íntima, o la hiperplasia, igual, la hialinización de la túnica media, y el estrechamiento focal lo que representa es un área localizada de vasoconstricción. Vemos aquí diferentes imágenes donde hay un cruce arteriovena o arteriovenoso normal, dilatación venosa leve, y aquí existe, ven cómo se estrecha, cómo hace estos picos acá, el vaso. Entonces por lo tanto hay una dilatación venosa que ya es más marcada, y la compresión venosa severa, y aquí en cruce arteriovenótico que es pretrombótico, ¿verdad? Por la turbulencia que ejerce a ese nivel y cómo se ve que está por encima, por decirlo así, y que hace como este corte, que es lo que se ve, ¿verdad? Los cruces arteriovenosos con signos de compresión venosa, que como es lo que podemos ver acá, se ve como los picos, pues, como si fuesen dos muñones. Vemos algo que se llama signo de Ghon, que el signo de Ghon es el que valora el calibre a nivel de la vénula y mide la deformidad que existe a nivel del cruce arteriovenoso. Conlleva una estasis vascular venosa distal del mismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos cómo existe cómo se deforma este vaso, entonces podemos observar un signo de Ghon. En los cruces hay diferentes grados, del 1 al 4, y en el 1, en los cruces, hay pérdida de la nitidez nada más de la vena. En el 2 hay una disminución del flujo antes y después del cruce arteriovenoso. En el 3 hay dilatación venosa antes y adelgazamiento que existe distal. Y en el 4 hay exudados y hemorragias cerca de los cruces, aquí, signo de preoclusión venosa, que era lo que les mostraba anteriormente. ¿Okay? Esto es netamente para que tengamos ese conocimiento nada más, que vamos a ver algunas cosas que podemos captar, y otras pues son
son para que las tengamos en cuenta, nada más clasificaciones, por ejemplo. Estos, cómo se pueden observar los reflejos también a nivel de la pared de la arteriola, cómo son normales, pueden haber druses y cómo existe esta relación arteria-vena. ¿Ok? Aquí que existe una discreta depresión. ¿Qué pasa? Las arteriolas cerebrales protegen, ¿verdad? Son nobles, como mencionaba, la nobleza del tejido que perfunde, sí mencionaba la literatura, mediante lo que se llama una barrera masorretiniana, impide el paso de macromoléculas y de entes ofensores. Las arteriolas retinianas como tal tienen como, lo mismo que mencionaba, el origen embriológico similar y poseen un mecanismo de protección, que es lo que mencionamos que es la barrera masorretiniana interna. Y el signo clínico centinela de esta ruptura es la hemorragia retiniana. Si se rompe, si hay un desequilibrio a nivel de la barrera masorretiniana, entonces interna, entonces en este caso, uno de los primeros indicios es que existe una hemorragia retiniana. Es un elemento semiológico capital y muy importante, ¿verdad? Entonces, hay una alteración a nivel del endotelio vascular, pueden haber depósitos de material fibroso, alteración de la estructura a nivel de la pared, que era lo que le mencionaba, y un aumento de la permeabilidad, por lo tanto, extravasación. Aquí están las hemorragias, ¿ok? Cómo se ve, cómo se pueden ver, y vemos que también hay tortuosidad a nivel de los vasos. O sea, esto es como lo que quiero que pongamos bastante atención acerca de la tortuosidad, lo diferente que se ve a un fondo de ojo normal, y cómo se ven estas hemorragias, que ya sabemos como, ok, esto no es normal, tratamos de diferenciar a qué es y poderlo analizar y manejarlo de manera integral, ¿verdad? Entonces, los llamados exudados algodonosos, o más propiamente mencionados como manchas algodonosas, son lesiones blanquecinas, son como un blanco mate y generalmente se ubican a nivel de retina central. Pueden estar a nivel de las arcadas temporales o en el haz maculopapilar. Consideramos que el hallazgo de uno o varios de estos elementos a nivel retiniano, esto contribuye a pensar como el marcador más importante de la aceleración que hemos tenido con una retinopatía, con la hipertensión arterial en el paciente. Entonces, si nosotros vemos que está cambiando este fondo de ojo, que ha tenido progresión, vemos otros signos, y hay algo que se llama el grito retiniano, porque es una llamada de atención mencionada del cuerpo o grito de ayuda cuando la retina es isquémica, pues, y la expresión de que el paciente está transitando por una aceleración abrupta, una aceleración de malignidad, ¿no? Pueden haber manchas isquémicas, que era lo que les mencionaba, manchas algodonosas a nivel retiniano. Esto definitivamente no es normal. Residuos de edema, exudados duros, a veces se ve como una estrella, como se podría imaginar a nivel macular. Hay pacientes que hacen edemas maculares posteriores y esta se ve la tortuosidad vascular, se ven como en sacacorchos. En realidad esto es como bastante tortuoso, entonces nosotros ya sabemos que esto definitivamente no es normal. Un estudio que era mencionado que Atherosclerosis en Communities mostró algunos de los signos de la retinopatía, hemorragias retiniales, microneurismos, manchas algodonosas. Esta es la importancia de esta charla. Se asocian a duplicación o cuadruplicación del riesgo de accidentes cerebrovasculares. Entonces, este es un paciente que si nosotros comenzamos a saber, a ser acuciosos, a indagar acerca de los pequeños o tal vez sutiles cambios que ha tenido, entonces podamos evitar ese riesgo. ¿Okay? Si ya observamos un factor de riesgo como este, sabemos y lo extrapolamos a lo que está pasando a nivel sistémico, entonces nosotros podemos hacer un impacto en la calidad de vida de ese paciente y por lo tanto evitar complicaciones severas. Vemos esta hemorragia, definitivamente esto no lo vamos a ver normal, esclerosis arteriolar y manchas algodonosas. Mayor componente isquémico, existen estos que son los infartos de las fibras, manchas algodonosas, y hay una clasificación que esta en realidad es como para que solo sepamos que existe. Hay una clasificación de Barker, que es grados de 1 a 4, esclerosis leve arteriolar, leve o moderado estrechamiento arteriolar generalizado, está en el grado 1, ya en el grado 2 hay una moderada o marcada esclerosis, estrechamiento localizado generalizado, arteriolar, en el 3 hay un estrechamiento y constricción, o sea, todo lo anterior más,
edema retiniano, hemorragia retiniana, ya comenzamos con los exudados lipídicos y 4 signos de grado 3, o sea, el 3 más, edema papilar. ¿Ok? Ya incluimos el nervio. Vamos a ver. Igual cómo se observan cada uno de ellos, como todas las alteraciones que podamos ver, desde los entrecruzamientos, los exudados, las manchas. ¿Okay? Hay un desprendimiento que puede existir como complicación, un desprendimiento seroso retiniano, que es una de las complicaciones que nosotros podemos tener. Puede haber una oclusión de la vena central de la retina, puede haber gran afectación visual que existe por una maculopatía. Este paciente se puede complicar con un edema macular, puede tener incluso atrofia del nervio óptico. Tenemos que ser enfáticos en que poder diagnosticar eso a tiempo lleva un gran impacto en la calidad de vida del paciente. Este paciente puede quedar con una atrofia del nervio óptico y hay algunas cosas que son irreversibles. Entonces, debemos de ser acuciosos al momento de hacer un fondo de ojo, una copia directa, poder saber cómo, ok, esto no es normal, debería de verlo un oftalmólogo, esto podría ser una retinopatía hipertensiva, el paciente ha manejado presiones arteriales demasiado elevadas, ha fluctuado, no ha tomado su tratamiento, disminuyó la agudeza visual. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer para poder que este paciente no tenga este riesgo? Esto es la escala de severidad de la crisis hipertensiva, es una tabla que mencionaba igual en un artículo del sistema nervioso central, que le dan como un puntaje, ¿ok? Dentro de manifestaciones del sistema nervioso central, diplopia, cefalea, hiperreflexia, visión borrosa, desorientación, coma, afectaciones cardiovasculares, si tiene un tercer paso ruido, ortopnea, disnea, crépitos o edema de pulmón agudo, afectaciones renales, proteinuria, cilindros, oliguria, y le dan como un puntaje. Y ven la retinopatía, espasmos arteriolar focales, estrechamientos, hemorragias, exudados o edema a nivel de disco, ¿verdad? Entonces, sabemos que mayor de 200, pues es hipertensión severa. Esto pues lo vamos a saber. Tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Bien, ya lo diagnosticamos, sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente, adecuado control de la presión arterial. Eso es indiscutible. Y la mayoría de estos cambios que existen, los primarios, son reversibles con un tratamiento adecuado. Estrechamiento arteriolar y venoso son permanentes. Por lo tanto, les mencionaba que habían cambios que ya eran irreversibles. Pérdida visual irreversible es rara a menos que lleguemos a las consecuencias, porque eso es como un proceso, ¿no? Crónico. Y si hay secundaria a nivel de atrofia de nervio óptico, secundaria papiledema prolongado, eso también es reversible, el paciente va a tener una mala calidad de vida. Dentro de las conclusiones, entonces, la retina es el único tejido en el que se puede examinar directamente arterias y arteriolas. Puede desarrollarse en forma aguda, ¿sí? Y si el tratamiento antihipertensivo funciona de forma significativa, pues podemos retroceder, ¿verdad? Del daño que había existido. Y el compromiso ocular más frecuente en la hipertensión es la esclerosis arteriolar retinal. Bien. Esto es básicamente lo que les quería comentar con respecto a la literatura. Dentro de ello sí quiero ser bastante enfática en el hecho de el retroceso que podemos tener con estos pacientes, pues en cuanto a los daños que hayan existido y un tratamiento de la hipertensión adecuado, lo importante que es, sobre todo que sabemos que el riesgo que va a tener este paciente a nivel cerebral, a nivel cardíaco, entonces lo podemos evitar si nosotros tenemos esa curiosidad. Sé que va a tener como otras cosas, debutantes, etcétera, que vamos a tener, pero esto es lo que vemos en vivo, pues. Entonces, esta importancia, la importancia de este tema es algo que lleva complicaciones severas. Entonces, si estamos a tiempo, lo podemos evitar. Muchísimas gracias, doctora Vanegas.
Nada más ahorita quedaría un espacio para preguntas, respuestas o comentarios que quiera hacer cualquiera en la sesión. Igual tenemos un par de preguntitas de los chats de los grupos que tenemos. Entonces, primero daría espacio a ver si alguien quisiera realizar alguna pregunta o compartir alguna experiencia. No sé si puedo preguntar yo acerca de si ustedes tienen programa acerca de pacientes hipertensos, o si han tenido alguna oportunidad con algún paciente. Vamos a hacerlo dedocráticamente aquí. Vamos a ver. No, solo quiero que me compartan la experiencia. Así que no Doctora se preocupen. Catherine Zapata, no sé si nos pudiera comentar en el hospital de Puerto Lempira si hay algún programa con orientación en este seguimiento de este tipo de patologías. Buenos días, soy el doctor Portillo. Quisiera hacer un comentario. Sí, doctora, adelante. Sí, bueno, vean, la situación con esto toma mucha relevancia, ya que la cantidad de pacientes que vemos en los hospitales públicos, privados, en centros de salud, son pacientes hipertensos, muchas veces de ellos mal manejados o muchas veces de ellos con pacientes que no se acoplan al tratamiento. Y lo mismo sucede con pacientes diabéticos, de tal forma que en Honduras, lamentablemente, continuamos siendo, no encuentro la palabra que decir, pero nos llega una visitadora bonita y nos mete en la cabeza que solamente hay que dar metformina para los pacientes cuando sabemos realmente la acción que es la metformina. Entonces, todos los pacientes están siendo manejados con metformina y se nos están complicando, están llegando a los hospitales ya con pie diabético, complicados. Y el problema con esto es que los daños que se ven en la retina, los daños que el paciente diabético mal manejado y el paciente hipertenso mal manejado, ambos casos por no haber un protocolo de manejo establecido por la Secretaría de Salud, que es el ente rector del país en el área de salud, nos trae este tipo de complicaciones. Entonces, creo que aquí mi invitación es a oftalmología para que más bien como que nos incentive a ver cómo estamos haciendo los demás médicos y permitiendo que se nos compliquen los pacientes hipertensos y diabéticos por no hacer el diagnóstico a tiempo y por no dar el manejo adecuado. Eso es lo que yo quería comentar y muchas gracias. Okay. Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente que lo que usted menciona es una realidad, lastimosamente. Sin embargo, esta iniciativa que es muy buena nos ayuda a eso, a hacer un equipo y a crear esa conciencia, sobre todo de recordar que debemos hacer esa conciencia con los pacientes, sobre todo lo que usted mencionaba, hay pacientes que no se acoplan. Tal vez sí se diagnosticaron adecuadamente, pero recuerde que lastimosamente nuestra idiosincrasia, el paciente sigue, ok, me la dio por un tiempo, no me la voy a tomar para siempre. No, yo estuve un tiempo que padecí hipertensión y ya me curé, ya utilicé las pastillas y ya. Y como sabemos, el paciente pues le cuesta el hecho de saber que las tiene que utilizar de por vida. Entonces eso no, debemos de hacer conciencia en el paciente. De acuerdo, muchas gracias, doctor. La doctora Catherine Zapata, que trabaja en el hospital de Puerto Lempira, nos indica que no hay un programa formal dentro del hospital. Nosotros también hemos estado en los centros de salud de las redes de Gracias a Dios y tampoco hay un programa como tal, y también hay una gran brecha en esa cultura del examen físico de seguimiento de estos pacientes, que es también lo que se quiere incentivar con este tipo de programas, por lo menos iniciar en los círculos de pacientes hipertensos y diabéticos a
empezar a evaluar y hacer procesos de tamizaje. Perfecto. Doctor. Definitivamente que es muy bueno. Doctor, a raíz de lo que usted está diciendo es lo siguiente. Vea, yo he sido docente de semiología, o sea, introducción a la clínica hace más de 20 y tantos años. Actualmente estoy en UTES. Pero sí, yo he visto siempre esa dificultad. En los objetivos de clase está lo de fondo de ojo y enseñarle a los estudiantes de cuarto año de medicina a hacer el fondo de ojo. De hecho, en lo personal, yo hacía mucho énfasis. En un momento que estuve en el Hospital San Felipe dando la clase, pedía que los de oftalmología nos prestaran algunos materiales. Cuando estaba en el hospital de escuela, lo hacíamos directamente en los pacientes. Entonces, eso lo que implica aquí es más bien incentivar, y eso nos correspondería a todos, incentivar que el Departamento de Medicina Interna, y principalmente en la cátedra de semiología, como se conocía antes, ahora introducción a la clínica, se instruya pues para que todos los docentes le exijan y vean cómo hacer el fondo de ojo. Yo a mis estudiantes les pedía, así como cuando yo llevé oftalmología, que me pedían hacer los dibujitos de fondo de ojo, así los ponía a hacer yo el fondo de ojo en historia. Y eso es importante, porque es parte de la enseñanza y es parte de lo que ya un médico general debe saber y conocer muy bien. Entonces, es parte de las falencias que tenemos en la formación de nuestros médicos. Por eso es que en este caso yo insistiría que ver principalmente cómo se podría insistir a través de esta organización en una plática tal vez con el decano de la facultad o qué sé yo, ¿verdad? Para que sí se puedan hacer estas cosas adecuadamente, porque cuando ya se lleva la cátedra específicamente de oftalmología, ahí sí se hace, pero es muy corta, y introducción a la clínica son 6 meses. Entonces, 6 meses la 1 y 6 meses la 2. Entonces, en este caso, es mucho mejor enseñarles desde cuarto año, para que cuando ya vayan a sexto año a oftalmología, ya lleven una base. Así que eso tiene que ver mucho con la formación académica. Vean, es difícil. Yo en su momento quise incluso introducir que ya no siguiéramos colocando en los expedientes hábitos como el alcoholismo y tabaquismo, cuando desde 1956 por la Organización Mundial de la Salud ya están establecidos como patologías, como enfermedades, pero los médicos seguimos enseñando y seguimos escribiendo en el expediente como hábitos. No son hábitos, son patologías, son enfermedades. Entonces, esas son enfermedades que hay que ponerlas como tal, como diagnóstico, no como hábito. Así que estos son detalles en el área de la formación académica de la facultad que se las comparto como experiencia, y que aquí es donde viene la lucha que hay que empezar a hacer para que las cosas en nuestro país cambien, ya que el ente rector, que es el que le compete tener todos los lineamientos, todas las normas establecidas, qué hacer ante todas y cada una de las patologías, no existe. Así que esos son mis comentarios, y me parece muy, muy bonita y muy adecuada y compacta su exposición, doctora. La felicito. Gracias, muy amable, doctor. Bueno, somos Vanegas, ¿verdad? Somos Vanegas, de verdad. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le traslado, doctora, algunas 2 preguntitas que se generaron en los chats de los grupos. La primera es, ¿en cuánto tiempo en los hallazgos clínicos que son reversibles esperaríamos encontrar esa reversibilidad? Si en semanas, meses o en cuestión de años, si logramos un control de la hipertensión arterial. Y la segunda pregunta es, en el ámbito del fondo de ojo, ¿qué tanta sensibilidad tiene la evaluación del examen físico de un fondo de ojo tradicional para poder encontrar, por ejemplo, hilos de cobre o cruces arteriovenosos? Esas serían las 2 preguntitas que hay. Entonces, disculpe, tuve una entrada en la segunda pregunta, no la escuché muy bien. ¿Me la repite, por favor, la segunda? Sí, la segunda sería, ¿cuál sería la sensibilidad de un fondo de ojo tradicional para poder encontrar, ¿cómo es que se llama? Hilos de cobre o cruces arteriovenosos? ¿Cuántos pacientes se nos escaparían, por ejemplo? Perfecto.
Bien, en respuesta a la primera pregunta, es que básicamente va a depender de las fluctuaciones que tengamos en este paciente. Si es un paciente que no se acopló a nuestro tratamiento, que continuó el tratamiento de hipertensión, y cuántas fluctuaciones tuvo de esas presiones arteriales o cuántos picos. Esperaríamos que fueran de meses a años en realidad, ¿verdad? Pero recordemos que la angiopatía, no sé si recuerdan cuando les mencioné dentro de la fisiopatología de la angiopatía hipertensiva, en realidad se va a ver de una manera sutil, y esperamos de que esto pues no es tan visible dentro de meses a años, pero va a depender de la evolución y de la severidad, ¿verdad? De qué tan elevados estos tenemos. Y la segunda es que de un 95 a un 99% son detectados en realidad con el fondo de ojo tradicional. Entonces solamente que hay que conocer y saber detectar porque son sutiles estos cambios. Si ustedes ven los hilos de plata, los hilos de cobre, los hilos de plata pues son como más evidentes, pero los hilos de cobre son un poquito más sutiles, pero sí se pueden detectar con la tomografía. Muchas gracias, doctora, por la claridad en las respuestas, y dejaríamos un último espacio para ver si hay preguntas adicionales. Okay. Si no habrían consultas adicionales, nada más nos queda agradecerle, doctora Vanegas, por esa muy buena presentación. También recordarles que siempre estamos subiendo estas cápsulas de actualización al canal que tenemos de Telesan. Entonces, si alguien no pudo estar presente, siempre puede acceder a través después del repositorio que tenemos en YouTube. Entonces, muchas gracias a todos por atender. Espero se encuentren muy bien y feliz tarde. Muchas gracias.